Hola amiguitos, os voy a contar un cuento que se llama Los amigos de Osito por Hels Homeland Minarik. Las ilustraciones son de Maurice Sendak. Osito y Emmy. Osito se sienta a la copa de un árbol muy alto. Mira a su alrededor el ancho mundo. Ve las colinas verdes. Ve el río. Y lejos, muy lejos, ve el mar azul. Ve las copas de los árboles. Ve su propia casa. Y ve a su mamá osa. Oye cantar el viento y lo siente en sus pies, en sus ojos y en su naricilla negra. Cierra los ojos y deja que el viento le acaricie. Abre los ojos y ve dos ardillas pequeñitas. Juega con nosotras, le dicen las ardillas. No tengo tiempo, dice Osito. He de ir a comer a mi casa. Osito empieza a bajar y ve 4 pajarillos. Míranos bien, le dicen. Podemos volar. Yo también, le contesta Osito, aunque siempre vuelo hacia abajo. No puedo volar hacia arriba ni de costado. Osito baja un poco más y ve un gusanito verde. Hola, dice el gusanito verde. ¿Habla conmigo? Otro día, dice Osito. Tengo que irme a comer a casa. Osito baja sin parar y al llegar al suelo ve a una niña. Creo que me he perdido, dijo la niña. ¿Veías el río desde la copa del árbol? Claro que sí, dice Osito. Veía el río. ¿Vives allí? Sí, dice la niña. Me llamo Emmy y esta es mi muñeca Lucy. Yo soy Osito y te acompañaré hasta el río. ¿Qué llevas en esa cesta? Caramelos, dice Emmy. Toma unos cuantos. Gracias, Emmy. Me gustan mucho. ¿Y a mí? Le contesta Emmy. Caminaron juntos comiendo caramelos y charlando. Llegaron al río enseguida. Veo nuestra tienda, dijo Emmy. Y a mi padre y a mi madre. Pues yo oigo a mi madre y me está llamando, dice Osito. Tengo que irme a comer a casa, Emmy. Hasta luego. Hasta luego, Osito. Encantada de conocerte. Vuelve pronto para jugar conmigo. Volveré, dijo Osito. Osito vuelve a casa saltando. Abraza a mamá osa y le dice: ¿Sabes lo que acabo de hacer? ¿Qué es lo que acabas de hacer, Osito? Pues me subí a la copa de un árbol y vi todo lo que nos rodea. Al bajar me encontré con 2 ardillas, 4 pajarillos, un gusanito verde y cuando llegué al suelo, ¿adivinas lo que vi? ¿Qué viste, querido Osito? Vi a una niña que se llamaba Emmy. Se había perdido, así que le ayudé a volver a su casa. Y ahora tengo una amiga nueva. ¿A que no sabes quién es? Una de las ardillas, ¿no? Dijo mamá osa. Osito se echó a reír. Te equivocas. Es Emmy. Emmy y yo nos hemos hecho amigos. Pato cuida patitos. Búho da una fiesta. Osito, Emmy y Lucy van a casa de Búho. Llegan al estanque donde vive Pato y allí está Pato, cuidando patitos. Osito mira a los patitos y pregunta: ¿Mamá Pota volverá pronto? Enseguida, dice Pato. Esperadme que iré a la fiesta en cuanto ella llegue. Emmy deja a Lucy en el suelo
y dice, ¡Oh, qué patitos tan bonitos! Me gustaría coger uno. ¿Y a ti? Pues llámalos, dice Osito. ¡Ay, qué susto! Dice Pato. Creo que he perdido uno. Osito y Emi empiezan a buscarlo. Osito mira los altos juncos y dice, si yo fuera patito nadaría aquí. Es como nadar en el bosque. Qué guay se tiene que estar nadando por estas aguas. Osito busca entre los altos juncos. Y ahí está el patito nadando, muy divertido. Hola, patito, te veo, dice Osito. Cuac, cuac, dice el patito. Y se va con los demás. Justo a tiempo porque llega su madre. ¡Hurra! Dice Pato. Ahora ya estoy libre y nos podemos ir a la fiesta. Se van todos saltando. Emi dice, los patitos son tan preciosos. Desde luego, dice Osito. Y los polluelos de los búhos también lo son. Eso, dice Búho. Emi se ríe y dice, me gustan todos los animalitos. Y a mí también, Emi, dice Osito. La fiesta en casa de Búho. Osito, Emi, Luce, Gallina, Pato y Gato van a la fiesta de Búho. Gato mira a Lucy. ¿Quién es? Pregunta. Es Lucy, contestó Osito. Lucy es la muñeca de Emi. Sí, es mi muñeca, dice Emi. Y me cuenta cosas. Ahora quiere decirme algo. ¿Qué te dice? Pregunta Gato. No, ahora no oigo nada. Emi acerca su cabeza a la de Lucy. ¿Qué te dice? Pregunta Gallina. Venga, cuéntanoslo, dice Pato. Callarse, que si no, no puedo escucharla. Vale, ahora dice que quiere sentarse, contesta Emi. Emi sienta a Lucy sobre un arbolito. ¿Veis? Dice Osito. Emi sabe lo que quiere decir Lucy. Vamos a merendar, dice Gato. Búho sale de su casa y dice, aquí tenéis los gorros para la fiesta. A ponérselos todo el mundo. Se ponen los gorros y al mirarse se ríen unos de los otros. Después se sientan a merendar. ¡Mirad a Lucy! Dice Pato. ¡Quiere bajar! Todos miran y ven a Lucy que baja sin ayuda. ¡Oh, no! Grita Emi. ¡Lucy se va a romper! Y Lucy se rompió. Se rompió un brazo. ¡Ay, Lucy! Emi llora. Recoge su muñeca y la abraza. No llores, Emi, dice Osito. Vamos a arreglarla. Tengo esparadrapo. Osito sujeta el brazo de Lucy. Ya está, dice Osito. Pregúntale ahora cómo está. Emi acerca su cabeza a la de Lucy. Dice que está muy bien y que tú eres un médico muy bueno, Osito, dice Emi. Dale las gracias, dice Osito. Si se rompe un brazo o una pierna, yo se la arreglaré. Búho se echa a reír. Por favor, con una rotura basta, dice Búho. Emi sienta a Lucy a su lado. Gallina pregunta, ¿y ahora está diciendo algo? Sí, contesta Emi. Quiere que empecemos la fiesta. Y así lo hacen. La fiesta es estupenda hasta para mí, dice la muñeca Lucy para sí misma. Tu amigo Osito. El verano se acaba y Emi se despide de Osito. Tiene que volver al colegio. Mamá Osa hace una tarta y Osito hace limonada. Mamá Osa dice, comamos toda la tarta.
Si nos la comemos, no lloverá mañana. Que llueva, dice Osito. Emi no estará aquí mañana para jugar conmigo, mamá. De todas formas, podemos comernos la tarta y bebernos la limonada, Osito. Y así charlando y charlando, se comen la tarta y se beben la limonada. Estaba muy rica, pero Emi tiene que marcharse a su casa. Papá oso dice, no dejes que Lucy se rompa otro brazo, Emi. Claro que no, dice Emi. Emi abraza su muñeca y dice, Lucy también quiere despedirse. Lucy, di adiós a Osito. Emi le dice a Osito, toma Lucy, quédate con ella y cuídala. Te la regalo. Eh, 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 empieza a decir Osito. Pero antes de que diga nada, Emi coge a Lucy otra vez. ¡Aupa! Dice Emi. Me olvidaba de que Lucy tiene que ir conmigo a la escuela. Emi abre su bolso y saca una pluma nueva preciosa. Esto es para ti, Osito. Quiero regalártela. Osito coge la pluma y dice, muchas gracias, Emi. Osito corre a su habitación y vuelve con un barco maravilloso. Y este barco es para ti, dice Osito, para que te lo quedes y navegue en tu bañera. Muchas gracias, dice Emi. Así lo haré. Adiós, Osito. Hasta el verano que viene. Osito se queda en la puerta hasta que Emi desaparece. Dos gruesas lágrimas le caen por la cara. Mamá osa, que lo ve, coge a Osito en su regazo. Osito mío, dice mamá osa, tú también irás a la escuela y aprenderás a escribir. Entonces podrás escribir a Emi. Osito, puedes empezar ahora mismo, dice papá oso, sacando una hoja de papel. Osito puede escribir su nombre. Claro que sí, dice mamá osa, y además con su pluma nueva. Mamá osa coge la patita del osito con la suya y le ayuda a escribir. Osito está muy contento y dice, ¿cuándo podré escribir a Emi? Muy pronto, Osito, dice mamá osa. Al poco tiempo, Osito escribe a Emi esta carta. Querida Emi, está nevando. Me gusta la nieve. Quisiera mandarte unos copos. Búho, gato, gallina y pato te mandan besos. No puedo esperar a que llegue el verano. Tu amigo Osito. Fin. Me gustaría hablar un poco del dibujante que se llama Maurice Sendak. Maurice Sendak fue hijo de inmigrantes polacos de origen hebreo y nació en Nueva York en 1928. En su infancia ya disfrutaba ilustrando y escribiendo libros con su hermano Jack, 5 años mayor que él. Libros que ellos encuadernaban con papel celo, incorporándoles unas cubiertas primorosamente ilustradas y rotuladas a mano. Mientras cursaba sus estudios de bachillerato, trabajaba por las tardes y fines de semana en All American Comics, adaptando las tiras de cómics a los libros. Al terminar los estudios, pasó a ser escaparatista de una tienda de juguetes. Este trabajo lo pudo compaginar con unas clases por la tarde en la Liga de Estudiantes de Arte. Allí aprendió a dibujar. Una amiga que sabía su deseo de ilustrar libros para niños le consiguió una entrevista con Miss Nordstrom, directora de ediciones de Harper and Row. De allí surgió una estrecha colaboración. Maurice Sendak ha ilustrado 55 libros, entre ellos libros de Andersen, de Marcel,
de Clemens, Robert Graves, hermanos Grimm, Ruth Krauss, George MacDonald, Isaac Bashevis, Singer, León Tolstoy. Solo 7 han sido escritos por él. En 1963 recibió la Caldecott Medal por su libro Donde viven los monstruos. Y en 1970 ganó el Premio Internacional Hans Christian Andersen en su categoría de ilustradores, siendo el primer americano que alcanzaba tan alto galardón. Sus ilustraciones para el libro de los hermanos Grimm le valieron el ser considerado por la revista americana Time como el Picasso del libro infantil.